En el siguiente video vamos a tratar el tema de la creación de algoritmos y veremos algunos ejemplos. Un problema computacional se resuelve construyendo algoritmos. Esto se logra previo a un estudio y análisis realizado a un problema. El algoritmo puede ser diseñado de manera gráfica, conocido como diagrama de flujo, o mediante un código usando la sintaxis de un lenguaje de programación. Para aprender a construir algoritmos, se necesita dominar ciertos fundamentos de las matemáticas y de la lógica. En ese proceso se manifiesta la lógica de programación para lograr el objetivo. La lógica de programación nada tiene que ver con un lenguaje de programación. De esa manera, es posible aprender a construir algoritmos sin la presencia de un lenguaje de programación. La presencia de un lenguaje de programación en dicha tarea acarrea el aprendizaje de sus reglas y se vuelve más compleja cuando el lenguaje es orientado a objetos. Crear un algoritmo solo requiere de estudiar y analizar problemas e utilizar ciertos elementos de un conjunto que permiten lograr el objetivo. Si hablamos de un paradigma, su naturaleza formal es estructurada por ser la más simple y menos compleja. Cuando un problema computacional se va a resolver mediante un estudio que se hace, es imprescindible encontrar un conjunto de elementos para poder lograr esto. Si eso no se logra, el resolver el problema no será posible. Estos elementos tienen que ver con lo que son los identificadores. Mediante los identificadores es que se pueden realizar procesos en un algoritmo o programa. Y para hacer eso es importante conocer lo que son los operadores, porque con los operadores es que se pueden crear las expresiones. Cuando hablamos de expresiones, estamos hablando de expresiones algebraicas, relacionales y lógicas. ¿Qué ocurre? Que esos procesos son controlados por lo que se conoce como los controles de procesos, que se conocen como secuencial, selectivo y repetitivo. Los identificadores, si buscamos en internet una definición formal, podemos encontrar lo siguiente, que son una secuencia de caracteres que se usa para poder denotar el nombre de un objeto o variable. Ahí caemos en la creación de variables en un algoritmo o programa. Esas variables que se crean se definen a partir de un tipo o un tipo de datos, como se le conoce en informática. Los tipos comunes son el int, los enteros, el float, los reales y el tipo carácter. Hay otros tipos, como el caso de los booleanos. Cada variable se crea a partir de un tipo en los lenguajes tipados, con lo cual se indica cuál es la clase de valor que se va a tener en la variable. Cuando se crean variables en memoria, lo que se hacen es que se reservan espacios para almacenar algún tipo de datos. Usando esta imagen aquí, por ejemplo, tenemos la variable edad, la variable sueldo y la variable velocidad. Serían tres variables que se estarían creando y automáticamente en la memoria uno tiene que visualizarlo de esta manera, que se reservan espacios o recipientes. A la hora de uno asignarle un valor a una variable, por ejemplo, digamos que velocidad igual 200, lo que se está colocando en ese lugar que se corresponde con la variable velocidad, el valor 200. Ahora bien, ¿cómo teóricamente se logra esto en un programa? Lo que sucede es que cada vez que se crea una variable en un programa, al reservar un espacio en memoria, el mismo nombre de la variable viene siendo conocido como la dirección de memoria, la cual apunta en memoria a ese lugar. ¿Qué ocurre? Una variable cuando se crea siempre se marca un contexto. Por eso vemos que, por ejemplo, cuando
en un contexto de personal creamos una variable pudiera ser la edad, porque ese nombre se relaciona con lo que es el dato de una persona, la edad. En el caso de la edad, una variable nombre que se relaciona con el nombre de la persona, apellido y esas cosas. En un contexto de contabilidad, una variable pudiera ser la variable sueldo y su tipo de datos pudiera ser tipo flow, o sea, de números reales. Y en un contexto de física, una variable pudiera ser la velocidad, ¿no? Porque son nombres que se relacionan con el contexto en el que se está trabajando. Esto ayuda mucho en la programación, en la creación de algoritmos, porque de esa manera es más fácil entender el destino de la variable, el objetivo, ¿no? No es procedente, por ejemplo, en un contexto de física, crear una variable que se llama jarro, por decir algo así, porque jarro no tiene que ver con nada de física, pero sí la velocidad.